Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche y como siempre va a ser un placer tenerlos hasta las 11 con toda esa información, el análisis y entrevistas correspondientes tanto en lo político como institucional. Para mí es un grato placer saludar ya a mi compañero Never Antelo. Never. ¿Qué tal, Níbar? ¿Cómo va? Qué gusto saludarnos. Estamos en vivo y en directo, edición de este lunes, última semana de este octubre 2024. Y ya tenemos la presencia aquí en el set de Antes de Medianoche, el politólogo Johnny Vargas, que nos está visitando justamente para hablar de la coyuntura política actual, nacional, y lo que está pasando sobre todo con una figura, ¿no? Con la figura de Evo Morales, exmandatario, pero a la vez hoy siendo cuestionado por un sinfín de hechos y actuaciones, entre ellas, por ejemplo, el atentado, para muchos un atentado a Evo Morales, para otros un show más, un montaje, un autoatentado. Vamos poniendo, primeramente voy a saludar ya a nuestro invitado que está con nosotros. Johnny, gracias por estar. Muchas aquí gracias, de medianoche. querido Aníbal. Bienvenido, Johnny. ¿Cómo están? Y bueno, aquí presto para poder responder preguntas. Gracias. Y entre esto, vamos analizando, Johnny, un material que tengo para que lo podamos analizar en el tema de hoy. A ver, vamos con el primer video. ¿Qué dice este primer video? Son a partir de una cronología de hechos, también está el hecho de que especialistas en el tema han detectado partes importantes de lo que se ha ido filtrando el video que se dio a partir de la emisora Causachuncoca, que también se difunde a nivel redes sociales. Vamos con este video de la explicación de los hechos. Análisis del autoatentado en el caso de Evo Morales. En las últimas horas, expertos han examinado detenidamente los videos presentados por el exmandatario Evo Morales, en los cuales se denuncia un supuesto atentado en su contra. Sin embargo, un análisis detallado de estos materiales revela diversas inconsistencias que han generado dudas sobre la autenticidad de los hechos y plantean la posibilidad de un autoatentado. En cuanto a los presuntos disparos, se han detectado inconsistencias en la trayectoria de los impactos de bala. Según el relato, los disparos provenían de la parte trasera del vehículo, pero los 3 impactos frontales se encuentran ubicados sobre la línea de la cabeza del conductor, conocido como el mapache. Esto es inusual, ya que una bala sigue una trayectoria recta y, de acuerdo con el video, los disparos deberían haber afectado también a la acompañante en la parte posterior si el ataque se hubiera producido desde atrás. Además, en imágenes difundidas por Causachuncoca se observan impactos en la parte trasera del vehículo, pero no hay evidencia de que las balas hayan atravesado el parabrisas delantero, lo cual refuerza la sospecha de una posible manipulación de la escena. Otro punto contradictorio es la descripción de las heridas del conductor. Se ha informado que presenta lesiones en la nuca y en el ombligo, las cuales serían inconsistentes con una agresión desde la parte trasera del vehículo. Cómo un impacto frontal podría haber causado una herida en la nuca o cómo un proyectil desde atrás podría haber llegado al abdomen. Otro aspecto, y el más incoherente, es el cambio de vehículo, cuando supuestamente están siendo perseguidos en medio de disparos y a escasos metros. Una prueba más del montaje preparado por la exautoridad. En conclusión, las incongruencias en los videos y las declaraciones que rodean este evento revelan que este hecho fue totalmente armado y que el atentado jamás sucedió. Justamente ese video donde prácticamente también se ha hecho viral por parte del Deber y muestra inconsistencias, incongruencias. Ejemplos de balística han determinado que no pertenece realmente a una situación real en la cual se han dado los famosos balazos a las movilidades y sobre todo la herida al chofer. Pero lo más llamativo, Johnny, es de que si supuestamente el expresidente Evo Morales estaba perseguido y estaba haciendo justamente con esa iniciativa de ser un atentado, él saca la cabeza de la movilidad, ¿no? Para decir, por favor, hagan un bloqueo que me están queriendo matar. Él saca la cabeza, saca el brazo. Pero bueno, yo quiero escuchar tu explicación también desde el ámbito del... Es ya una crisis de Estado. Cuando hablamos de una crisis de Estado, quiere decir que esto ya es la descomposición total, ¿no?,
descomposición total del sistema político, del sistema de partidos, de la clase política que ya está en su último periodo en suma decadencia. Y bueno, esto no más viene a reflejar todo lo que está ocurriendo en el país. No hay diésel, no hay gasolina, los precios de la canasta familiar están por los cielos. Y bueno, cada vez esta crisis de Estado se está profundizando desde el nivel institucional, desde básicamente todo el panorama político a nivel nacional, y esto es básicamente producto de la angustia de poder. La angustia de poder del exmandatario y del actual mandatario Arce Catacora, que básicamente los dos están pugnando, ya estamos viendo las últimas secuelas de esta telenovela, porque cada día se pone más emocionante, hay intentos de magnicidio, hay violencia, hay conflicto, y esto genera incertidumbre en la población, genera incertidumbre en la clase política, y bueno, el próximo año se vienen elecciones presidenciales y esto más colma los ánimos de todos. Del autogolpe al autoatentado, estamos pasando escenas, capítulos y capítulos de shows montados, y entre este escenario de varios acontecimientos que para unos es realidad, para otros es verdades a medias y para otros es completamente un show, lo de Evo Morales, concretamente respecto a el tema de violaciones, estupro y todo lo que rodea en contra de las denuncias a Evo Morales, ¿es también parte de un show? Ya es el caldo de cultivo de toda esta descomposición. Es decir, yo alguna vez hablé en un artículo muy leído a nivel nacional, que lo titulé La película del MAS como ficción, la película del MAS como comedia, la película del MAS como tragedia. Y bueno, esto nomás refleja, ¿no?, que hoy estamos viviendo una verdadera crisis de los partidos políticos. Tampoco vemos una renovación de liderazgos, especialmente en el ámbito regional, que tengan una proyección de alcance nacional. Y esto está generalizando cada vez más preocupación en la población, porque aquí lo que está dañándose cada vez más es el bolsillo de la gente. Es decir, este choque, este conflicto entre el exmandatario y el actual mandatario está generando una crisis económica. Y esta crisis económica está golpeando a la gente más humilde, más pobre, se podría decir, porque quien tiene que manejar y controlar todo el círculo de la economía como tal, pues es el transportista, es el sector gremial, esos sectores que mueven la base de la economía popular, pero con este dime y direte de uno y de otros, bueno, lo único que generan es incertidumbre. ¿Considera, Johnny, que no debemos estar atentos a la figura de Evo Morales? Yo creo que la figura de Evo Morales ya forma parte de un capítulo de nuestra historia nacional del pasado. Yo creo que ha llegado el momento de superar esa página y que aparezcan nuevos líderes políticos. Es por eso también que me he dado a la tarea de escribir este libro, que ya ha sido presentado en el departamento de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que se trata del nuevo liderazgo. Todo lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, en este libro se refleja todo ese estado de cosas, donde vemos cada vez de que este sistema de descomposición, de putrefacción de la justicia, de las instituciones públicas, de las gobernaciones, de los municipios, que hoy básicamente tienen una verdadera crisis financiera. Incluso hasta las mismas universidades no tienen con el presupuesto cabal para poder acabar sus gestiones académicas. Entonces estamos viendo un periodo bien oscuro dentro de nuestra historia,
especialmente en el aspecto institucional. Quiero, antes de pasar la palabra a mi compañero Neven Antelo, que lo está justamente hojeando este libro, esta obra, Nuevo Liderazgo, cómo dejar ser un líder político tradicional para convertirse en un líder político moderno. Y ahí pones, ¿no?, una imagen bastante interesante. Producción, póngalo por favor en pantalla, la imagen que le he mandado. Y ahí está, es un libro que tiene sobre todo un rostro, ¿no? Un rostro bastante similar a Evo Morales, para muchos dirán por el peinadito, pero lo más importante es el contenido. ¿Cuál es la sustancia de esta obra? Mira, el mensaje es claro. La Bolivia del futuro no se puede comprender sin la degeneración de la política. Es decir, ya hemos tocado fondo, más fondo no podemos tocar, ya estamos viendo el abismo en materia política, en materia económica, en materia incluso hasta de la tergiversación de los valores, porque hoy cada vez las nuevas generaciones que están viniendo al país tienen una mala calidad educativa, no tienen certidumbre en cuanto si van a encontrar empleo o no van a encontrar empleo, es decir, no, el mismo partido no puede, se podría decir, dar empleo a todos los universitarios que salen del país, no, solamente va a contratar a unos cuantos. Entonces, básicamente hemos vivido la política, ¿no?, del Estado, pero como política de un solo partido político. Es decir, la política del Estado se ha convertido en la política del MAS. Y la política del MAS se ha convertido en la política del Estado. Entonces, hay esa simbiosis, pero el ejemplo y las consecuencias de todo este proceso, ¿cuáles son? Abuso de poder, corrupción en las instituciones públicas y lo peor de todo es básicamente la dictadura o el autoritarismo que ejerce un partido en el poder. Paso la palabra a mi compañero Neven Antelo. Muchas gracias. Un saludo, Johnny. Estaba hojeando un poco tu libro. Me quedé en el tema de censura mediática, de lo que vas entendiendo como censura mediática, que tiene que ver con la relación medios y ciudadanía y el desplazamiento de estas redes sociales. ¿Cuál es la base del análisis? Mira, en los últimos 20 años, se podría decir, de que existe una influencia y una marcada intervención del poder político en los medios de comunicación. Es decir, el poder te chantajea con publicidad, el poder te chantajea con diferentes formas de manipulación que hacen muchas veces que hasta los mismos periodistas no informen o comuniquen lo que está ocurriendo en la realidad. Y eso es precisamente una parte muy delicada en la relación entre los medios de comunicación y el poder político, porque muchas veces el poder político abusa de su poder y hace pues que la realidad no sea tan reflejada a través de periodistas, a través de medios de comunicación, porque básicamente o los compra o los corrompe, o otra manera es también de que los utiliza solamente para conservar el poder y no respeta la libertad de expresión que debería existir en cualquier medio de comunicación. Hacer periodismo es informar y educar. Esa es la tarea fundamental de cualquier periodista, de cualquier comunicador. Pero cuando existe la presión del poder político de por medio, bueno, se distorsiona la verdad y se manipula la verdad. ¿Qué elementos consideras que hay qué verdades se han manipulado en este último tiempo? Por ejemplo, el hecho de que se muestre mucha publicidad, ¿no? Se hace mucha publicidad, ya sea de un municipio, de una gobernación, en Tarija, en La Paz, en Cochabamba, pero esa publicidad es solamente publicidad. En la realidad, ni la obra está bien hecha, ni la obra tiene una buena calidad, pero como imágenes y con sonido se manipula a la gente.
Y eso es lo que ocurre básicamente cuando el poder, a través de su poder financiero, controla esta situación. Y es muy lamentable, por ejemplo, yo valoro el trabajo del periodista, porque muchas veces el periodista tiene que ir en contra de todo tipo de intereses. Es muy delicado, pero existen periodistas, ¿no?, que realmente reflejan la verdad y hay periodistas de que ocultan la verdad, ¿no? Entonces no se puede poner a todos en la misma bolsa. No, difícilmente. Pero en nuestro país, especialmente cuando el gobierno o el régimen del MAS ha estado en el poder, siempre ha tratado de controlar y censurar a una prensa que ha sido crítica a su gestión, ¿no? Entonces, eso genera, por ejemplo, en que la libertad de expresión no sea bien manifestada, especialmente en mi área de las que hablamos de la política o de la economía. Y bueno, solamente se da cobertura a quien tiene poder, ¿no? ¿Quién tiene poder? Bueno, puede ser un concejal, quien tiene poder es el alcalde, quien tiene el poder es el gobernador, pero también hay voces disidentes y hay personas que piensan de manera diferente, pero no tienen esa cobertura porque lastimosamente se manipula el orden del día en la información. Y eso es la realidad que ocurre en nuestro país. En el caso de nuestro medio siempre abrimos las puertas para todos, ¿no? Pero como tú dices, hay la intención, pero hay contrapesos, ¿no?, que se han generado con este tema de la democracia, la ampliación de derechos. Antes la comunicación se entendía como un derecho singular, particular del periodista, que por ser periodista tendría acceso a mucha información, pero ahora se ha pluralizado. Exacto. La Constitución Política del Estado ha amplificado ese derecho para cualquier ciudadano. El tema está el cumplimiento de la Constitución. Hay una ausencia de Estado de Derecho, ¿no? Exactamente. Se ha democratizado las redes sociales. Hoy a la gente ya se informa cada vez más a través de las redes sociales. Ya básicamente los medios tradicionales como ser la radio, la televisión, ya van quedando un poquito rezagados porque ahora todo es digital. Y eso es bueno porque también ayuda a que la gente se exprese, manifieste su opinión y también participe un poco de la política. Porque lo peor que está viviendo nuestro país es de que muchas veces la gente no quiere participar en política y por culpa de esa situación, bueno, los más nefastos, los peores, son gobernadores, los peores son alcaldes, los peores son concejales y eso genera, pues, se podría decir, un atraso a nivel de sociedad y de también fomentar la cultura política. Claro, pero esto viene, reitero, porque no se están cumpliendo los roles de este lugar donde estamos. Exacto. ¿No? Si habría el cumplimiento de estos roles, creo que no estaríamos hablando de este tipo de situaciones. Así es, no se respeta la Constitución. ¿Crees que es necesario un gobierno fuerte, un gobierno duro, un gobierno autoritario, un gobierno que tome decisiones? Mira, a la situación que estamos ligando, el futuro gobierno va a tener que tomar decisiones, se podría decir, fuertes, porque los cambios que necesita nuestro país son cambios estructurales. Cambios estructurales en la educación, cambios estructurales en el ajuste económico que se va a tener que hacer, porque básicamente se han robado la plata y el Estado ya no tiene recursos, se ha acabado el gas, ahora están viendo el litio y básicamente quieren seguir viviendo de los recursos naturales y no se ponen a pensar que existen otras actividades económicas como el turismo. Por ejemplo, se ha hecho investigaciones muy serias, ¿no?, en el hecho de que, por ejemplo, explotar hasta el máximo el litio, que está en el departamento de Potosí, ¿no?, en Uyuni, es mucho mejor hacerlo, convertirlo eso a un foco, un destino turístico. O sea, es más rentable el turismo que dejar contaminado todo el salar de Uyuni y al final es básicamente un perjuicio tanto para las personas como para el medio ambiente. Entonces, solamente nuestras autoridades piensan en seguir esa lógica extractivista, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos ríos contaminados, como el río, por ejemplo, Guadalquivir, ni hablar en los departamentos de Oruro, de Potosí, que ya está totalmente contaminado y producto de eso existen muchas enfermedades. Entonces,
hay que solucionar esos temas muy trascendentales. En el tema económico creo que es fundamental poder definir, priorizar los gastos que se tienen que hacer, ¿cierto? Recuerdo una frase que leí en un libro de economía, decía, el dinero circula, está en nuestro entorno, no es que no haya plata, es saber cómo hacer que la plata circule, ¿no? Entonces, eso se llama políticas públicas, ¿no? Políticas públicas de inversión ¿en qué? Por ejemplo, hoy Bolivia, el 80% de la seguridad alimentaria en Bolivia depende de un solo departamento que es Santa Cruz. Es decir, como economía, como país, no puedes depender de un solo departamento, tienes que redistribuir la producción de alimentos. Entonces, ese es el primer ajuste que tiene que hacer el próximo gobierno. Segundo, casi la mitad o entre el 60-70% en las ciudades y en los municipios intermedios, su sistema de alcantarillado es de hace 30 años atrás. Es decir, no han hecho un cambio de este sistema. Es por eso que cuando ustedes van a Cochabamba o a algún lugar, siempre existen problemas de servicios básicos. Entonces, ese es otro elemento. Otro elemento fundamental es el sistema de salud. Seguimos haciendo filas en las mañanas, amaneciendo por una ficha y todavía la atención es pésima, ¿no? Obviamente hay buenos doctores, pero en su generalidad todavía no atienden con calidad al paciente. Otro ejemplo, la universidad. Seguimos viendo en las universidades a docentes de 60, 70 años que siguen dando clases en la universidad, pudiendo dar oportunidad a las nuevas generaciones, a los nuevos docentes que se actualizan, se modernizan con la tecnología y lo digital. Pero eso no lo vemos en la universidad. Entonces, todos estos elementos conllevan al desarrollo como tal, como país, y ni hablar pues del sistema de seguridad interna, ¿no? Nuestra policía, que es la institución más corrupta del país, y de las Fuerzas Armadas, que ya está básicamente desmantelada porque nuestro sistema de defensa es uno de los peores a nivel Latinoamérica. Entonces, esos son los cambios que se tienen que hacer. Pero ahora, no sé si tenemos, en el caso de las Fuerzas Armadas, no sé si hay necesidad, tomando en contexto que la Constitución dice que somos un país pacifista. No somos un país armamentista, ¿cierto? O sea, somos un país que pregonamos la paz. Entonces, no sé si hay necesidad, pues, de estar armados hasta los dientes para defendernos de qué. Buena pregunta, Never. Buena pregunta. Y perdón que yo me incorpore ahí a esto, ya para finalizar, porque nos está esperando la siguiente invitada. Mira, yo también me he puesto a pensar en eso, y de una sola vez, bueno, ya con los militares nos podemos ahorrar hartísimo con los militares. Pero resulta que ahorita, en esta coyuntura, qué ironía, ¿no?, de la vida, uno piensa que la soberanía, la defensa de la soberanía es de fronteras para afuera. No, estamos viviendo una crisis de soberanía de fronteras para adentro, porque resulta de que hay un Estado, mini Estado, ¿ya?, latifundista, un feudo cocalero en el Chapare, que hasta ahorita el gobierno no puede penetrar. Y la pregunta es, ¿por qué no puede penetrar en el Chapare? La gran pregunta. Tenemos que hacer soberanía, tenemos que hacer hincapié en la institución militar para entrar al Chapare. Mira, Bolivia ya es un narcoestado, eso no está en duda, eso no está en proceso de investigación, es un narcoestado donde las células del crimen nacional internacional han penetrado, incluso hasta se puede ver gorritas de Sinaloa en el Chapare, ¿no? Y también se puede ver la presencia de grupos terroristas como ser de Irán, que hay presencia de Hezbollah en Bolivia, eso también está confirmado. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades? ¿Qué hace el ministro de Gobierno? ¿Qué hace los nuevos altos mandos policiales que permitan que estas organizaciones irregulares hagan lo que quieran en nuestro país? Esa es la gran pregunta. Es por eso que te digo de que tenemos que cambiar la forma de hacer de los dispositivos de seguridad, tanto interna como externa, algo realmente inteligente. Porque ya estas instituciones han sido rebasadas
y ya no tienen el control absoluto de nada. Es lo que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias. Política 2.0. Excelente. ¿Ya? Te estoy dejando esto para ti, Gracias. querido, de regalo. Esto para ti, mi Muchas estimado, gracias, Johnny. de regalo. Y estos 2 libros lo pueden dar a la gente, ya sea en el transcurso de la semana o como es su programa. Y bueno, o programar más adelante la presentación de este libro. Yo creo que la Juan Misael Saracho, ¿no?, con las autoridades, pero vamos a hacer las gestiones. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el politólogo Johnny Vargas, justamente dando a conocer la coyuntura política nacional. Vamos a una pausa porque al retornar tenemos mucho más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Un gusto. Cada día llegamos a sus hogares para brindarles alegría, entretenimiento y buena compañía, con lo más importante para